Entonces, en Payday ya tienen un archivo que dice práctica dirigida 9. Entran ahí, tienen un PDF y dos bases de datos, una que se llama base autos y otro que es base PD9. Abran el PDF y resulta que ahí tenemos un montón de preguntas que esperemos acabar. Entonces, el primer tema es máxima verosimilitud. Entonces, alternativamente a estimar por MCO, se puede estimar por máxima verosimilitud. Es una forma un poco más demandante computacionalmente cuando estimamos en STAT o en otros programas estadísticos por máxima verosimilitud. Usualmente la máquina demora más. Y eso porque utiliza las distribuciones de probabilidad. Entonces tiene que crear su función de verosimilitud, que es una multiplicación de todas las funciones de distribución en cada punto, en cada valor del X, y luego sacar el logaritmo y luego derivar. Entonces se hace un poco más complejo en términos matemáticos y de cálculo. Entonces empecemos con el ejercicio 1. Nos dice, si tenemos un vector de X, es decir, de la variable aleatoria X, donde está compuesta por x1, x2 hasta xn, obtenidos de una muestra con la siguiente distribución, una distribución W, no nos dice cuál es, pero depende de dos parámetros, de m y θ, donde los valores de m son conocidos. Entonces el único parámetro que no conocemos sería el θ, por tanto tendríamos que aproximarnos al valor de θ, es decir, estimar un θ sombrerito, ¿no? Y sabemos además que la función de distribución es esa, ¿no? Función de distribución, bueno, la función de probabilidad, ¿no? X1 sería igual a C, bueno, combinatoria de X y M por θ elevado a la X1 por 1 a la menos θ elevado a la M menos XY para todo X mayor igual a C. Entonces, esta función de densidad va a tomar un valor distinto para cada valor de X, ¿no? Supongamos que X y uno de los valores de X y toma 1, entonces ahí sería combinatoria de M de 1 en M por θ a la 1 por 1 menos θ, M menos 1. Si X1 toma el valor de 2, sería así, ¿no? Entonces, la idea de crear nuestra función de verosimilitud es multiplicar todos esos valores o todas esas expresiones. Ya sería nuestra función de máxima verosimilitud. Eso es exactamente lo que nos pide en la parte A. Entonces, vamos a definir la función de verosimilitud con la letra L. Usualmente se le pone L mayúscula. Y como solamente tenemos un parámetro desconocido, va a depender solamente de ese θ. Entonces vamos a multiplicar todas esas funciones de densidad con esas funciones de probabilidad. El símbolo de multiplicación es este. Vamos a decir que vamos a multiplicar todas las expresiones o todas las ecuaciones desde que el xy, desde el x1 hasta el xn. Entonces, vamos a multiplicar toda esa expresión combinatoria. θ elevado al x1, 1 menos θ, m menos x a la y. Usualmente las funciones de verosimilitud son bastante complicadas, hay exponentes y todo eso. Entonces una forma
eh, interesante es llevarlo a logaritmos, ¿no? Entonces, antes de llevarlos a logaritmos, vamos eh, a reescribir esta función para que se vea más amigable. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos aplicar la multiplicación, pero en partes. Entonces, primero solamente apliquemos a la combinatoria, que es esta. Como es una combinatoria, es simplemente un conjunto de números, ¿no? La combinatoria nos bota un número, entonces sería la multiplicación de todas esas combinatorias. Luego tendríamos el teta. Entonces, en ese caso tendríamos como si fuera teta a la 1. Cuando x se toma el valor de 2 sería teta a la 2, teta a la 3. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Pues x y puede tomar otros valores. Entonces, la multiplicación de teta varias veces lo que va a resultar es a teta elevado a la sumatoria de todos los valores de x, ¿no? Entonces sería teta elevado a la sumatoria de x y. Y lo mismo con 1 menos teta, como va a estar elevado a m menos 1, m menos 2. Entonces sería la sumatoria de toda esa expresión, ¿no? M menos xy. Pero resulta que m es una constante, así que puede salir esa sumatoria. Entonces, en lugar de poner toda esa sumatoria así, podemos decir m, como ha sido sumado n veces, que es la cantidad de muestra, sería m por n, menos la sumatoria de todos los xy. Entonces, una expresión más amigable, a la cual ya podemos aplicar el logaritmo. Entonces, aplicamos el logaritmo a toda esa expresión. Entonces, primero, aplicamos el logaritmo a esta parte, donde está la combinatoria. Como dijimos, como es una combinatoria, nos va a botar números. Entonces, números multiplicados una y otra vez nos va a dar simplemente una constante. Entonces, la constante no nos interesa. Luego, aplicando el logaritmo a la siguiente parte, sabemos que cuando aplicamos logaritmo a una expresión, baja el exponente y multiplica al logaritmo de la base de la expresión, ¿no? Entonces, en este caso sería baja el logaritmo, baja el exponente de la sumatoria de xy por el logaritmo de teta. Igual en la última parte, baja el exponente, que era m por x, menos sumatoria de los xy, y aplicamos el logaritmo a 1 menos teta. Entonces, con eso ya tenemos el logaritmo de la función de verosimilitud, y eso es lo que nos piden exactamente en la parte A. En la parte B nos dicen cuál es el estimador de máxima verosimilitud del parámetro teta. Para encontrar el teta sombrerito, que es el estimador, lo único que tenemos que hacer es derivar la expresión que acabamos de hallar respecto al parámetro desconocido, que es teta. Entonces derivamos el logaritmo de la función verosimilitud respecto al teta. Eso lo igualamos a 0. Entonces, hagamos eso. Entonces, derivar de una constante es 0. Luego tendríamos que derivar esta expresión. Esa expresión es x1 por logaritmo de teta más x2 logaritmo de teta más x3 logaritmo de teta, así hasta xn logaritmo de teta. Entonces, sería x por el logaritmo, por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre teta, pero eso en sumatoria, ¿no? Porque hay una sumatoria de n veces esa expresión. Luego derivamos todo esto y de modo análogo tendríamos que
nos va a salir, primero ponemos toda esta expresión. Aplicamos el logaritmo de teta, de 1 menos teta, que sería la inversa, 1 menos teta, y luego derivamos lo que está dentro del logaritmo, ¿no? Y lo que está dentro del logaritmo es 1 menos teta, la derivada de menos teta sería menos 1. Y eso igualamos a 0. Y si nos damos cuenta, en toda esa expresión solamente aparece teta y algunos parámetros como m, n, que son conocidos, y la sumatoria de x, y, que en teoría lo conocemos porque como tenemos una muestra, sabemos los valores de x, y, de este x1 hasta xn. Entonces lo único que nos queda ahí es despejar teta. Entonces despejemos teta y veamos qué nos sale. Pasamos a multiplicar esto. Estas expresiones se simplifican y tendríamos que teta es igual a sumatorio de x, y entre m por n. Sumatoria de x, sumatoria de los x entre n sería el promedio de x. Entonces sería simplemente x promedio entre m. Y a eso le vamos a llamar el estimador de teta de máxima verosimilitud. Entonces, con eso resolvemos la pregunta B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Esta parte de máxima verosimilitud es simplemente 2 pasos, ¿no? O 3 pasos. Multiplicar todas las funciones de densidad o de probabilidad para toda la muestra, con eso se halla la función de verosimilitud, luego le sacamos el logaritmo y finalmente derivamos ese logaritmo de la función verosimilitud hasta despejar el parámetro desconocido que al cual queremos aproximarnos. Entonces, es básicamente no equivocarse en la matemática. A veces nos dan funciones de densidad bastante complejas. Entonces, el procedimiento en teoría es fácil, pero a veces la matemática nos puede engañar. Así que tengan cuidado en eso. Entonces, hay un ejemplo muy parecido en la pregunta 2 que nos dice lo siguiente. Nos dan una función también de distribución que depende de 2 parámetros, depende de x y de lambda. Y su forma es epsilon elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x entre x factorial. Y nos piden en la parte A encontrar la función de verosimilitud y luego el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, habíamos dicho que la función de verosimilitud se le nombra como L mayúscula. El único parámetro desconocido que tenemos acá es nuestra función, nuestro lambda, porque aquí son los valores de la variable aleatoria.
sería lambda. Igual tendríamos que multiplicar n veces esta función, ¿no? Entonces, no sé, hagámoslo así. Sería, por ejemplo, para x1, sería así. Lambda la x1 entre x1 factorial por x epsilon a la menos lambda por lambda de x2 entre, esto es por si acaso, no es x, es por x2 factorial por elevado a la x3 entre x3 factorial. Así multiplicamos sucesivamente hasta xn, ¿no? Diego, una consulta. ¿No sería Dime. que la variable a estimar es x? No, x es es la variable aleatoria, la que toma valores, la que es de nuestra muestra. Em, Dependiendo del libro que tenemos, cuando nos dan la función esta, a veces solamente ponen el parámetro desconocido, que sería lambda, pero en ese caso está poniendo x y lambda. X va a ser nuestra función, nuestra variable aleatoria, y lambda va a ser el parámetro desconocido. Ok, gracias. Entonces, multiplicando acá, resulta que multiplicamos todos los epsilon elevado a los menos lambdas, que sería epsilon elevado a la sumatoria de todos los exponentes, que sería n veces lambda. Luego tenemos el lambda, que va a estar elevado al x1, luego al x2, x3. Entonces, sumando los exponentes sería sumatoria de todos los x entre la multiplicación de todos esos factoriales, ¿no? X y factorial. Solamente x. X, como quieran hacer la nomenclatura, es igual en ambos casos. Esa sería nuestra función de verosimilitud. Luego aplicamos el logaritmo a esa expresión. Entonces, la función del logaritmo básicamente es linearizar nuestra expresión. Como tenemos varios exponentes, queremos que los exponentes eh, se conviertan más fáciles a manejar. Entonces, nos sirve para linealizar, que significa bajar esos exponentes. Entonces, apliquemos logaritmo a la primera expresión, que es esta. Entonces, bajamos el exponente, que sería menos n por lambda por logaritmo de epsilon. Luego la siguiente parte, que sería sumatoria de x por el logaritmo de lambda. Y tenemos esta expresión acá abajo, que como sabemos, cuando hay logaritmo de una expresión que divide, es simplemente el logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿no? Entonces ahí tendríamos menos el logaritmo de nuestros factoriales, pero como son multiplicaciones, acá era x1, lambda, x2 factorial, perdón, x3 factorial, y vamos a aplicar el logaritmo. El logaritmo de multiplicación es la suma de logaritmos, entonces esa multiplicatoria se va a convertir en sumatoria. Entonces, así quedaría nuestra función de logaritmo de la función de verosimilitud. Podemos ordenar un poco. Sabemos que el logaritmo de epsilon es 1, así que es por 1 ahí. Luego, acá, logaritmo de lambda es una constante. Entonces puede salir de esa expresión. Acá queda igual. Entonces, esa sería nuestra expresión de logaritmo
de la función de verosimilitud. En la parte B nos dice, encontrar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro desconocido que es lambda, señales el estimador máxima verosimilitud es asintóticamente insesgado si se sabe que para esta función el esperado de x es igual a lambda. Entonces, como ya les dije, el siguiente paso es derivar este logaritmo de la función verosimilitud respecto al parámetro desconocido que es lambda. Y eso igualamos a 0. Entonces, aplicamos eso, sería derivada de menos n por lambda, sería menos n, más derivada del logaritmo de lambda, sería 1 entre lambda, multiplicado por lo que le acompaña. ¿Y qué más? Y al final, esta expresión no depende de lambda, así que es como si fuera una constante, derivada de una constante de 0. Entonces, todo es igual a 0. Lo único que nos queda es despejar lambda, que sería sumatoria de x entre n, y sabemos que eso es x promedio, ¿no? La media de x. Entonces, a este le vamos a llamar lambda, el estimador lambda de máxima verosimilitud, que es igual a x promedio. Y nos piden evaluar si es insesgado, ¿no? Y para saber si es insesgado, se debería cumplir que el esperado de nuestro parámetro estimado debería ser igual al verdadero valor de ese parámetro, de ese lambda. Si se cumple eso, diremos que es insesgado. Entonces sabemos que el parámetro estimado es la sumatoria entre n, que es la media. El esperado, evidentemente no afecta a n, porque es una constante, pero sí afecta al x, ¿no? Entonces sería sumatoria de los esperados de x entre n. Por dato, nos están diciendo que el esperado de x es lambda, entonces acá sería sumatoria de lambda entre n, es decir, tenemos que sumar n veces lambda, sería n veces lambda entre n es igual a lambda. Entonces, esperado de lambda de máxima verosimilitud es igual a lambda, por lo tanto, decimos que nuestro estimador es insesgado. Finalmente, en la parte C nos dice lo siguiente. Define la matriz de información y la matriz de varianza asintótica. Entonces, la matriz de información, primero digamos, recordemos que la matriz de información, el tamaño de la matriz de información depende de cuántos parámetros desconocidos tengamos, ¿no? Si tenemos 2 parámetros, nuestra matriz de información va a ser 2 por 2. En este caso, como tenemos solamente un valor desconocido que es lambda, nuestra matriz va a ser 1 por 1. Es decir, simplemente una celda, ¿no? Entonces, la matriz de información se define como la matriz de información asociada a lambda, se define como el negativo del esperado de la doble derivada, o la segunda derivada, de nuestro logaritmo de la función de verosimilitud respecto a lambda. Es decir, vamos a derivar 2 veces respecto a lambda nuestra función del logaritmo de la función verosimilitud. Entonces, hagamos eso. Ya sabemos la primera derivada, ¿no? La primera derivada era... ¿Dónde está? Esta. Entonces, esa primera derivada la derivamos de vuelta respecto a lambda. Entonces, tendríamos que el mismo que nos... Esta es una constante, va a salir que la derivada es 0, solo nos queda derivar esta parte. Derivamos ello y nos va a salir, bueno, primero pongamos el esperado, y nos va a salir que es
menos sumatoria de los x entre lambda al cuadrado. Esa es la segunda derivada. Podemos aplicar el esperado. No afecta a lambda porque lambda es una constante, solamente va a afectar al x. Entonces sería esperado de x entre lambda al cuadrado. Por dato, también sabemos que el esperado de x es lambda, entonces sería sumatoria de lambda entre lambda al cuadrado. Es decir, sumamos n veces lambda, sería n por lambda, entre lambda al cuadrado, y eso es igual a n entre lambda. Entonces, eso sería nuestra matriz de información, que como les dije, en este caso que tenemos solamente un parámetro desconocido, es de tamaño 1 por 1, es decir, solamente un elemento. Luego, la matriz de varianza asintótica, que se le pone asintótica variance, de nuestro estimador lambda por máxima verosimilitud. Por teoría, es la inversa de la matriz de información, ¿no? Entonces, como es simplemente un elemento, la inversa es simplemente lambda entre n, ¿no? Entonces, esa sería nuestra varianza asintótica de nuestro estimador lambda. Esa sería la respuesta a la pregunta 2. ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? La pregunta 3. En la pregunta 3 nos Diego, dice... una consulta. Dime. La matriz de información es, o sea, solamente el negativo del esperado de la segunda derivada del logaritmo Exacto, del máximo de verosimilitud, ¿no? De la función de máxima verosimilitud. exacto. En este caso es solamente un elemento porque tenemos solamente un parámetro desconocido. Si tendríamos que fuera, por ejemplo, matriz de información de lambda y teta, que serían dos desconocidos, ahí tendríamos una matriz de 2 por 2. Creo que hay un ejemplo luego con esa forma. Entonces sería el negativo del esperado arriba y el negativo del esperado abajo, ¿no? ¿Sí? Sí, sería... Vamos a verlo en un ejemplo. Ya. Ahora sí. Nos vayamos a 3. Dice, suponga que tiene una variable aleatoria x que tiene la siguiente distribución. F de x es igual a lambda por beta por x elevado a la beta menos 1 por epsilon a la menos alfa por x. Y creo que ahí hay un error de tipeo. Ese beta debería ser exponente del x. Así. Donde se conoce que alfa y beta son mayores a 0 y x es mayor o igual a 0. Nos dice en la parte A, obtenga el logaritmo de la función de verosimilitud con n observaciones. Entonces, primero hallamos L. En este caso, tendríamos dos incógnitas, ¿no? El alfa y el beta no son conocidos. El X, bueno, es un conjunto de
valores que toma la variable aleatoria x, así que sí la conocemos, pero no conocemos alfa ni beta, entonces esa función L dependería de alfa y beta. Y como les dije hace un momento, deberíamos multiplicar todas las funciones para cada valor de x. Entonces sería, por ejemplo, alfa por beta, cuando x toma el valor de 1, elevado a la beta menos 1 por epsilon, a la menos alfa por x, cuando toma el valor de 1 a la beta. Eso multiplicado con la misma función de distribución, pero cuando x toma el valor de 2. Y así sucesivamente, multiplicando hasta que x toma el valor de n, que es la última observación. Eso, que es bastante extenso, lo podemos escribir de una forma más sencilla. Entonces vemos que alfa se repite n veces, entonces sería alfa a la n, beta se repite n veces, beta a la n. Luego, ¿qué más? Tendríamos que los x y x1, x2, x3 se repiten, bueno, acá me equivoqué, no, acá es beta menos 1. Ok, entonces, no, este es x. Okay. Entonces, x1 por elevado a la beta menos 1, x2 elevado a la beta menos 1, xn a la beta menos 1, eso sería la multiplicación de todos los x que están elevados a la beta menos 1. ¿Qué más? Luego tengo el epsilon, donde tengo que sumar todos los exponentes, ¿no? Sumo todos los exponentes, sería menos alfa, sumatoria de todos los x que están elevados a la beta. Entonces esa es mi versión simplificada de la función de verosimilitud. Luego aplico el logaritmo. Entonces, primero aplico el logaritmo a alfa elevado a la n. Eso sería bajo el exponente, que sería n, y aplico el logaritmo al alfa. Lo mismo con el beta. Bajo el n y aplico el logaritmo al beta. Finalmente, puedo aplicar el logaritmo a esta expresión, por ejemplo. Entonces sería beta menos 1 por logaritmo de xy. Pero resulta que eso es una multiplicación, ¿no? Se repite n veces. Y como estamos en logaritmos, se transforma a una sumatoria. ¿Por qué? Porque el logaritmo de una multiplicación es la sumatoria de logaritmos. Y luego me queda esta última parte, que es el epsilon, ¿no? Entonces, lo que debería hacer ahí es bajar el exponente, que sería menos alfa por la sumatoria de x a la beta, multiplicado por el logaritmo de epsilon, pero sabemos que el logaritmo de epsilon es 1, ¿no? Entonces, dejamos eso. Esa sería nuestra expresión. Y es lo que nos pide en la parte A. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos más de una incógnita, en este caso tenemos dos incógnitas, es muy difícil derivar respecto a los dos porque nos va a dar dos expresiones y combinar ambas expresiones hace muy difícil, inclusive computacionalmente a veces es imposible. A veces dejas la computadora corriendo una noche entera y no llega a la solución. Entonces, un truco o una forma de hacer eso más sencillo es asumir un valor
para alguna de las incógnitas. Entonces, a la parte B está haciendo exactamente eso. Está asumiendo que el beta es igual a 1 y en base a ello va a hallar luego el estimador del otro valor desconocido, que es alfa. Y en la parte C, lo que va a hacer, perdón, en la parte D, lo que va a hacer es testear si ese supuesto que puso inicialmente que beta es igual a 1 es correcto estadísticamente o no sirve. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos a empezar diciendo que el beta es igual a 1. Es un supuesto que está haciendo para que sea más fácil. Bueno, es un supuesto que está haciendo el investigador para que sea más fácil hallar el estimador del otro parámetro, ¿no? Y a veces sí, así se hace porque supongamos que los parámetros que queremos estimar es, no sé, beta es, supongamos, la propensión a consumir, bueno, en macroeconomía, ¿no? Y alfa es igual a la propensión a comprar bienes de consumo duraderos. Por ejemplo, sobre propensión de consumir, hay literatura enorme y toda la literatura siempre nos dice que el parámetro es estable. Todos los estudios nos dicen que la propensión a consumir es más o menos igual en todos los estudios. Entonces, si yo sé eso, no me voy a desgastar dejando mi computadora una noche o días entero buscando la solución, sino simplemente asumo que lo que me dicen otras investigaciones es cierto, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo. Está asumiendo que el beta ya es conocido. Entonces, con eso, mi función, mi logaritmo, ya no es el logaritmo de la función verosimilitud de alfa y beta, sino solamente del alfa. Reescribo eso. Reemplazo el beta con 1. Y ahí tengo un montón para simplificar, ¿no? Simplifico, logaritmo de 1 es 0, así que esto se va. 1 menos 1, 0, toda esta expresión se va. Entonces me queda simplemente lo siguiente. Entonces creo que en clase le dicen esto el logaritmo restringido o un nombre parecido. Entonces nos queda esa expresión y, como siempre, vamos a tener que derivar, ¿no? Entonces derivamos eso. Derivando respecto a alfa, nos quedaría que es n entre alfa menos la sumatoria de los x igual a 0. Lo único que nos queda ahí es despejar alfa, que sería n entre la sumatoria de los x. Y a eso le vamos a llamar el parámetro estimado de alfa por máxima verosimilitud. Con eso hemos respondido la parte que dice encuentra la función de verosimilitud restringida. Se llama restringida porque estamos asumiendo que beta tiene un valor fijo. El estimador de máxima verosimilitud de alfa que ya hemos hallado y nos pide además que hallemos su distribución asintótica. Entonces, por teoría, sabemos que la distribución asintótica, en el caso de haber aplicado máxima verosimilitud, es una normal, ¿no? Entonces, esta expresión tiene que ser por teoría una normal. Tiene que tener una distribución normal por teoría. Recordemos que nos dicen
las propiedades que han visto en las diapositivas. La insensatez asintótica, que es una propiedad que han visto, dice que el esperado de nuestro parámetro estimado por máxima verosimilitud va a ser alfa, y la varianza asintótica también por propiedad nos dice que en este caso el primer elemento, es decir, la celda 1,1 de la matriz de información inversa, bueno, la matriz de información inversa va a ser nuestra varianza asintótica de S alfa estimado por máxima verosimilitud. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos que hallar la matriz de información. A ver, déjenme un minuto. Quiero ver qué nomenclatura utiliza el profesor para su matriz de información. Ok, genial. Entonces, respondiendo a lo que su compañero nos dijo hace un rato, en el caso en que tuviéramos una matriz de información para dos elementos desconocidos, por ejemplo, alfa y teta, va a ser el esperado, el menos esperado de la doble derivada. Entonces, lo que nos va a interesar son simplemente estas celdas, la celda 1,1 y la celda 2,2. ¿Por qué? Porque en los demás acá va a ser la derivada de la expresión respecto a lambda a lambda dos veces, acá va a ser la derivada de lambda respecto al otro, al teta, acá va a ser la derivada del respecto al teta y luego derivada respecto a lambda, y acá va a ser la derivada respecto a teta dos veces. Entonces, lo que nos interesa es la doble derivada, pero respecto a la misma incógnita, en este caso, derivada dos veces a lambda, y acá derivada dos veces respecto a teta. Entonces, estos no nos interesan, lo que nos interesan son estas celdas. Entonces, en el caso de que queremos saber, por ejemplo, la varianza asintótica de lambda, lo que vamos a hacer es invertir esto. Al momento de invertir, como es 2 por 2, también nos va a salir otra 2 por 2. Entonces, este elemento de acá va a ser la varianza asintótica de lambda, y esta va a ser la variable asintótica del teta. Entonces, esa es la forma de trabajar con la matriz de información. Entonces, por el momento, acá seguimos teniendo una sola incógnita, por lo tanto, nuestra matriz de información va a seguir siendo de un solo elemento.
Entonces, hagamos eso, teníamos que derivar 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud respecto al parámetro desconocido. La primera derivada ya la teníamos, era esta. Entonces derivamos una vez más respecto a alfa. Nos quedaría menos n elevado al alfa al cuadrado. Esa sería la matriz de información, que tiene un solo elemento. Pero sabemos que la varianza asintótica de nuestro estimador de máxima verosimilitud es simplemente el menos esperado de la inversa de lo que hemos hallado ahorita, ¿no? Entonces, la inversa de lo que hemos hallado ahorita, bueno, pongamos todo completo, menos n, alfa al cuadrado, menos 1. Entonces ahí nos quedaría, que sería alfa estimado al cuadrado entre n. Entonces ya tenemos el esperado, ya tenemos la varianza asintótica, y ya tenemos qué forma tiene la distribución. Entonces con eso ya está resuelto el problema, solamente podemos reescribirlo de esta forma. El estimador por máxima verosimilitud del alfa se comporta en distribución como una normal, con media alfa, con varianza de esta forma. Entonces, eso sería la respuesta a la parte B. Finalmente no, sino la parte C dice, define un intervalo de confianza al 95% para probar la hipótesis nula y la hipótesis nula es que alfa es igual a alfa 0. Alfa 0 es una constante, seguro. El valor crítico de la normal estándar es 1.96. ¿En qué casos rechazaría la hipótesis nula? Cuando tenemos que hallar intervalos, es muy parecido a lo que hicimos antes del parcial. Recuerdan que lo que hacíamos era tener un intervalo inferior y un intervalo superior. El intervalo inferior y el intervalo superior. En ambos casos, lo que hacíamos era agarrar nuestro beta estimado. En este caso es el alfa estimado por máxima verosimilitud. Para el caso del intervalo inferior, le restábamos una expresión que vamos a ver ahorita y del otro le sumábamos la misma expresión. ¿Qué expresión le sumábamos o le restábamos? Primero, le restábamos, en el caso anterior era el valor de t, ¿no? Pero en este caso, como estamos trabajando con una normal estándar, le vamos a restar el valor de z asociado al, al nivel de confianza, al nivel de significancia. Por ejemplo, si es al 95%, debería ser el alfa 5. Entonces, ese alfa entre 2, porque tenemos 2 colas. Acá también. Si tuviéramos una distribución con una sola cola, no sería necesario dividir entre 2, pero como estamos trabajando en todo el curso con distribuciones con 2 colas, se tiene que dividir entre 2. Y a eso le teníamos que multiplicar la desviación de nuestro parámetro, ¿no? Acá tenemos la varianza, la desviación simplemente es la raíz. Entonces le multiplicamos la raíz de esa varianza. Acá lo mismo. Entonces esos serían los valores del límite inferior. Perdón, no es intervalo inferior, límite inferior y límite superior. Ok, ¿qué más?
nos preguntan, ¿en qué casos rechaza la hipótesis nula? Entonces, recorremos un poco de teoría. Sabemos que cuando tenemos una normal estándar, tenemos esta distribución donde la media es 0 y la desviación es 1. Como tenemos dos colas, la significancia, que es 5%, se tiene que dividir entre esas dos colas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área que está debajo de esta cola debería ser alfa medios y el área debajo de esta cola debería ser alfa medios, de modo que al sumarse sería alfa, 5%. Y toda el área debajo de una función de distribución o de densidad es 1, ¿no? Entonces, por tanto, esta área del medio sería 1 menos lan, 1 menos alfa, que es la significancia. Recordando teoría, sabemos que esta es la región de aceptación o de no rechazo. Y estas áreas que estoy poniendo rojo son las áreas de rechazo. Pero ¿cómo sabemos exactamente dónde poner estas fronteras? Esas fronteras se ponen utilizando esta expresión o esas expresiones. Entonces buscamos en ese eje el z asociado al alfa entre 2, o la significancia entre 2, y acá buscamos el z asociado al alfa o al menos z asociado a la significancia entre 2. En este caso, ese alfa es 5%, porque estamos a confianza del 95%. Si cambiamos a confianza del 99% o al 99% o al 90%, seguro que esos límites se van a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Dependiendo de lo que esté buscando. Entonces, en el caso que apliquemos nuestro test de hipótesis, nuestra evaluación de la hipótesis, si cae en el espacio de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula, que es esta, pero si cae en los espacios rojos, rechazamos eso y diríamos que el alfa, en términos estadísticos, no puede ser igual al alfa sub 0, que es una constante. Entonces, algo parecido, una aplicación parecida nos está pidiendo en la D, pero ya con valores dados, con números ya con datos. Entonces nos dice, usando una muestra de 20 observaciones, la estimación de los parámetros del modelo irrestricto de la parte A es alfa, estimado igual a 1.179, y beta estimado es igual a 1.1. Recuerdan que en parte del ejercicio habíamos asumido que beta era 1, ¿no? Ahora vamos a ver si ese supuesto que habíamos puesto, que el beta era 1, era de verdad un supuesto realista o nos habíamos equivocado. Entonces, para eso vamos a aplicar un test de Wald. Pero además nos están dando más información, ¿no? Nos están dando la información de que la matriz de información asociado a esos dos parámetros, como hay dos parámetros, es una matriz 2×2, que tiene estos valores. Ok, entonces nos dicen que llevemos a cabo un test de Wald para probar que ese supuesto que beta igual a 1 si era un supuesto factible. Entonces recordemos que tenemos que plantear nuestro valor de Wald o el valor asociado al test de Wald, W,
que es la matriz de restricciones por los betas o los estimadores, menos la matriz del resultado de la restricción. Eso transpuesta por la varianza de la misma expresión, pero inversa. Y la expresión, pero ahora sin transponer. Entonces, como tenemos solamente que evaluar al beta igual a 1, entonces se hace fácil, ¿no? Porque ese R mayúscula y ese R minúscula que podían ser matrices, si es que teníamos que evaluar varias restricciones, en ese caso va a ser solamente de un solo término, ¿no? Una matriz 1 por 1, porque solamente estamos evaluando una restricción. Esa restricción es que beta es igual a 1. Entonces, simplemente reemplazamos. Sabemos que beta en realidad tiene como valor 1.1, porque eso es lo que nos da por dato. Pero nosotros habíamos asumido que era 1. Entonces le restamos 1. Eso transpuesta por acá igual. Pero resulta que transponer una constante no tiene sentido. Si transponemos una matriz 1 por 1, sigue siendo la misma matriz. Así que esa transpuesta no nos afecta en nada. Acá tenemos una constante, otra constante que puede multiplicarse. Entonces sería 0.1 elevado al cuadrado por la varianza de todo esto. Lo único que nos queda ahorita es hallar esta varianza inversa, ¿no? Pero resulta que ese dato ya no los están dando arriba. Entonces, recordemos que nuestra matriz de información tenía 4 elementos. Creo que lo borré acá. La matriz de información tenía 4 elementos cuando había 2 valores desconocidos. Estos 2 nos importaban. Cuando invertíamos esa matriz de información, resultaba que nos daba la varianza asintótica. Como era 2 por 2, la inversa también es 2 por 2. Entonces, este primer elemento era la varianza asintótica del primer elemento, que en este caso es alfa, y esta parte, el elemento 2, 2, de la celda 2, de la fila 2, columna 2, era la varianza asintótica del beta, ¿no? Entonces, en este caso, ya nos dan esa matriz inversa. Por tanto, sabemos que eso es equivalente a 0.041477, bueno, elevado a la menos 1, ¿no? Eso sería 0.1 al cuadrado entre 0.041477. Y eso es igual a 0.276. Cuando trabajamos con los test de Wald en realidad es un conjunto. Bueno, Wald planteó un montón de tests. El test que estamos utilizando ahorita utiliza un chi cuadrado con 1 grado de libertad. Entonces pongamos eso acá. El test de Wald se distribuye como una chi cuadrado con 1 grado de libertad. Y bueno, podemos poner el grado de confianza que queramos, ¿no? En este caso ponemos grado de confianza 95%. En la tabla chi cuadrado podemos buscar cuál es el valor asociado y por dato también nos dan eso, ¿no? O no nos dan, pero podemos buscar en la tabla y en la tabla nos sale que es 3.84. Entonces resulta que nuestro valor que hemos sacado de Wald es
0.276, pero el valor de volt de tabla es 3.84. Entonces nuestro valor de nuestro trabajo, de nuestra estimación, es menor al valor de tabla. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula que decía que beta era igual a 1. Entonces, ese supuesto que habíamos hecho en la parte A, que beta era igual a 1, no es estadísticamente correcto. Nos habíamos equivocado. Entonces, estaba mal eso. Fue un supuesto que el investigador hizo mal. Luego, en la parte E nos dice lo siguiente. Usando los mismos datos, se obtiene la estimación de alfa de la parte A, donde el estimador de alfa es 0.88496. ¿Cómo llevaría a cabo un test de razón de verosimilitud para probar que beta es igual a 1? Entonces, hay otro test que les han enseñado, que es el test de razón de verosimilitud, que lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero planteemos cuál es la ecuación asociada, el valor de la razón de verosimilitud. Es menos 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud del teta estimado con restricción, si no me recuerdo, menos el logaritmo de la función de verosimilitud, pero estimado sin restricciones. Entonces no nos piden que hallemos, porque nos va a demorar un montón de tiempo, pero nos dice que lo que tenemos que hacer es detallar los pasos. Entonces, los pasos son los siguientes. ¿Qué diferencia hay entre este teta y este teta? Uno tiene una pestaña arriba y otro tiene un sombrerito. La diferencia es que el sombrerito, es decir, el siguiente, el segundo, sale de la estimación cuando teníamos nuestro logaritmo, nuestro L, que dependía tanto de alfa y tanto de beta. Y este sale solamente cuando habíamos restringido el modelo y habíamos solamente estimado, habíamos tenido como incógnita alfa y habíamos asumido que beta era 1. Entonces, acá habíamos restringido la función de verosimilitud, asumiendo que beta era 1. Y acá habíamos dejado abierta la posibilidad, es decir, no habíamos restringido el modelo. Entonces, esa es la diferencia. Los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Ya conocemos el logaritmo de L, ya lo hemos hallado acá, desde el inicio. Acá. Ya tenemos esto. Una de las formas de solucionar eso era restringiendo el modelo, asumiendo que beta era 1, y el otro era sin asumir que beta, o sea, dejando que beta siga siendo desconocida. Entonces, lo primero que hacemos es obtenemos el logaritmo de la función verosimilitud empleando nuestra estimación de alfa, que por dato es este. Y luego obtenemos el logaritmo de la función verosimilitud empleando
el alfa y el beta de la estimación irrestricta. Eso lo reemplazamos en esa función de razón de verosimilitud. Y finalmente, comparamos ese RB con el valor de tabla del RB que se distribuye como una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, si hacemos eso, va a resultar que igual, ¿no? Si el RB es menor al valor de tabla de ese chi cuadrado, se va a rechazar la hipótesis nula. Y si no, se acepta. Entonces, quiero chequear acá. Es 1 menos alfa con un grado de libertad. Genial. ¿Hacéis preguntas, chicos? Creo que la siguiente parte ya es heterocedasticidad. No sé, evidentemente no vamos a terminar todo, pero saben que las preguntas que no termino de hacer acá, las voy a terminar de hacer en la otra comisión, así que puedan revisar el video de la otra comisión. Lo que quiero pasar ahorita es a la aplicación en STAT. Entonces tenemos el siguiente tema que es heterocedasticidad. La pregunta 1 es teórica, la van a ver en el otro video. La pregunta 5 también es teórica. Y la 6 es el Stata. Así que pasemos a Stata. Déjenme compartir. Okay. Entonces, nos dice, usando la base de datos auto, DTA, ya habíamos dicho en clases anteriores que esa base de datos estaba precargada en Stata, así que se puede abrir fácilmente. Y se quiere estimar el siguiente modelo. Queremos explicar el precio de los autos según algunas características como si es extranjero, el largo, soy malo en inglés, pero eso es largo. El headroom, supongo que, no sé, el tamaño de la caja, de los asientos, no sé. Entonces queremos explicar el precio por esas características del auto. Pero queremos saber si existe problema de heterocedasticidad. O sea, algún problema con la heterocedasticidad. Entonces vayamos y abramos nuestro stat. Acá está. Entonces, en PyDeia ustedes tienen la base de datos. Okay.
Tiene la base de datos ahí, pero también la pueden invocar en Stata de frente con web use, porque está precargado en Stata. Yo lo voy a invocar de frente desde Stata. Ya cargó, es la misma base de datos que ya habíamos utilizado en alguna clase anterior. La marca del auto, el precio del auto, el peso, el largo, si es así fabricado en el país o fuera del país y otras características más. Y nos dan esta expresión, ¿no? Quieren que utilicemos esas variables. Hagamos una primera regresión así simple. Nos dice que hay 74 observaciones, el modelo se ajusta bien porque el estadístico F, o la probabilidad de que el valor F sea mayor al valor de tabla F es casi cero. Entonces está bien ajustado. El modelo en conjunto funciona bien. Las variables que nos han dado, al parecer, todas son significativas, al menos al 10%. Así que todas parecen ser relevantes. Hay algunas como el peso, que tiene una relación positiva, es decir, a mayor peso, más precio. Esta, por ejemplo, que si es extranjera o nacional, parece que si es extranjera, más caro. Ya saben leer todo esto, los intervalos de confianza. Pero lo que nos piden ahora es evaluar si hay presencia de heterocedasticidad. Entonces, el problema de heterocedasticidad, según lo que han visto en clase, vamos a ver, tengo las diapositivas acá de ustedes. El problema de heterocedasticidad es un problema bastante común en economía. Porque los errores, habíamos asumido desde el inicio del curso que los errores se comportaban como una normal, ¿no? Tenían esperanza cero y eso era el mundo ideal. Pero cuando tenemos heterocedasticidad, pero en la vida real siempre resulta que los errores están asociados a un montón de factores. Si el X está asociado con los errores, puede haber problemas, puede haber correlación entre errores, dependiendo del nivel de los X, la distribución de los errores puede cambiar. Por ejemplo, en este gráfico tenemos que a X pequeños parece que los errores están bien concentrados en la media, es decir, en cero. Bueno, esperemos que sea cero. Pero mientras X va creciendo, los valores atípicos, es decir, los valores extremos, se hacen más frecuentes, ¿no? Entonces, eso es muy frecuente. Hay dos formas de detectar heterocedasticidad. Creo que hay varias formas en realidad, pero lo que les han enseñado son el test de White y el test de Breuch-Pagan. El test de Breuch-Pagan, bueno, Breuch y Pagan han hecho un montón de tests. Seguro que en datos panel también van a utilizar un test de Breuch-Pagan, pero este test en particular sirve para heterocedasticidad y como saben, White también es otro economista que tiene un montón de tests, varios tests con su nombre. En este caso es el test de Weil asociado a heterocedasticidad. Entonces, en clase ya vieron más o menos cuál es la hipótesis nula. Por ejemplo, acá la hipótesis nula es que los alfas sean iguales a 0. Estos alfas. Estamos estimando el error. Estamos tratando de explicar el error mediante los X. Entonces, la hipótesis nula sería que esos alfas sean ceros, es decir, que el error no dependa de qué valor toman los X. Entonces, si se cumple eso, diríamos que no hay problema de heterocedasticidad. Y bueno, seguro ya vieron algo acá. Pero veamos ahora la aplicación en Stata. Entonces, los dos tests
Dependiendo de la versión de Stata que tengan, a veces no está instalada estos tests, pero es fácil de instalar, ¿no? Ponemos el comando ssc install y el comando se llama bpaga. En el caso de mi computadora me dice que ya estaba instalado. Ahora quiero instalar el test, el otro test de White. Y me dice que también ya estaba instalado. Para aplicar primero el test de Breuch-Pagan, lo que hacemos es hacer la regresión. Y luego de hacer la regresión, vamos a poner Breuch-Pagan y le vamos a poner una variable acá que sería foreign. ¿Por qué foreign? Porque nos está interesando esto. Espérenme. Nos está interesando que este X que está acá sea foreign. Entonces, queremos ver que dependiendo de cómo cambia esa variable foreign, va cambiando la distribución de los errores. Entonces, lo que queremos ver es que si hay alguna relación entre la variable foreign con el comportamiento de los errores. Entonces, voy a poner eso. Entonces, primero regresiono y luego aplico la estimación. Entonces, acá me sale que el valor del estadístico de LM, porque lo hace por máxima verosimilitud, es 0.85. Este test, como han visto en las diapositivas, se comporta o sigue una distribución chi cuadrado con una con uno, se me fue la palabra. Y bueno, el valor, el p-value sería 0.3559. Con un grado de libertad, perdón, se me fue la palabra. Okay, entonces veamos qué dice acá. Breuch-Pagan. Buscamos Breuch-Pagan. ¿Dónde está Breuch-Pagan? Acá está. Okay, entonces, acá en el paso 3 nos dice, bajo la hipótesis nula, que en este caso ya le habíamos planteado arriba, si este estadístico que hemos hallado es mayor al estadístico chi cuadrado de tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces veamos acá. El resultado. Nos sale que el p-value, que nos dice cuál es la probabilidad de que el estadístico que hemos hallado sea mayor al estadístico que hemos visto, de tabla, es 0.3559. Es una probabilidad bastante alta, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Rechazamos, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, no habría, bueno, habría heteroscedasticidad en realidad. Entonces, vayamos. Ok. Acá me pregunta su compañero por qué. Este p-value, al igual que el p-value de acá, nos da la información de cuán cerca o con qué probabilidad se cumple que el estadístico que tenemos acá sea mayor o igual al valor de tabla. Entonces nos está diciendo que hay gran probabilidad de que eso suceda, ¿no? Que sea mayor a este chi cuadrado. Entonces, si eso sucede, quiere decir, según lo que han visto en clase,
que, eh, que la hipótesis nula de homosexualidad se debe rechazar. Lo malo de esto de Breuch-Pagan en Stata es que es poco informativo. Vamos a ver que el otro de White es más informativo. Entonces apliquemos el de White. El de White es igualito. Aplicamos la regresión y luego el estadístico de White. ¿A partir de qué p-value? Eso depende de cuán estricto quiera ser. Entonces, al igual que cuando leíamos estos valores p-values, si querías ser muy estricto, querías que sea menor a 0.01, ¿no? Querías que sea al 1%. Si no eres muy estricto, en ciencias sociales, por ejemplo, es típico utilizar 5%, 1% ya son para estudios muy avanzados y 10% son para estudios quizás más como salud, nutrición, estudios que son muy complejos y que uno no puede ser muy estricto, ¿no? Pero en ciencias sociales usualmente se utiliza 5%. Eso depende ya del investigador y del tema que esté tratando. Entonces, de vuelta aplicamos esto. En este caso, el test de White no me está haciendo solamente una estimación respecto a una de las variables. En el caso de Breuch-Pagan lo había hecho respecto a una variable que era Forint. En el caso del White estoy estimando para todo el modelo, para todas las variables. Quiero saber si todas en conjunto generan algún problema de heteroscelasticidad. En este caso parece que no. Entonces, en conjunto parece que el problema es chiquito, pero quizás sí para Forint es grande, ¿no? En el caso de que queramos corregir este problema de los errores, es muy sencillo en realidad en Stata corregirlo. Inclusive hay investigadores que ya ni siquiera testean si hay heteroscedesticidad. No lo testean, sino de frente lo corrigen. Y la forma de corregirlo es utilizando la matriz de White. Y en términos de comando es simplemente aumentar este robust al final. Entonces, apliquemos primero sin corregir y luego corrigiendo con robust. Robust lo que hace es básicamente incluir la matriz de White, que es una matriz de corrección de varianzas. Y con eso, básicamente, lo que ayuda es a que las varianzas de los betas sean mucho más pequeñas en realidad. Entonces veamos. Acá tenemos los coeficientes, son iguales, pero la diferencia está en los errores estándar, que son la raíz de la desviación, ¿no? Entonces, como les dije, las varianzas o las desviaciones estándar, cuando corregimos, se hacen más pequeñas. Acá era 322, acá era 281. Acá parece que no había una corrección considerable. Veamos el que teníamos problemas. Acá, por ejemplo, nos ha ayudado a mejorar el p-value. Acá había 9%, acá es 5%. Entonces, cuando corregimos por heteroscedesticidad, no estamos corrigiendo en realidad la insesgadez o la insesgadez de nuestros coeficientes, porque nos van a salir los mismos coeficientes. Lo único que estamos corrigiendo son los errores estándar.
En este ejemplo en particular, como ven, no se ha corregido tan bien. Eso porque cuando hemos hecho nuestro contraste de white, parecía de que no existía heteroscedasticidad. Pero si hubiéramos tenido un ejemplo con heteroscedasticidad importante, hubiéramos visto el efecto bastante grande. Creo que el único que acá que se ha corregido bien es el primero, donde la desviación ha caído bastante. Entonces, ¿por qué es importante corregir? Ustedes dirán, bueno, si mi coeficiente sale igualito, ¿qué me importa corregir por la varianza, no? Pero tiene implicancias bastante fuertes, porque dependiendo de este error estándar, se conforman o se calculan los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza nos dicen o nos ayudan a decir si el coeficiente es significativo o no. Entonces, eso se ve bastante claro en este primer ejemplo, ¿no? Acá el intervalo de confianza era mucho más amplio de lo que es el intervalo de confianza en este caso. Entonces, en el modelo sin corregir, era mucho más fácil rechazar la hipótesis de que esto era significativo, pero cuando corregimos, ahora se hace más fácil aceptar que nuestro coeficiente es significativo. Entonces, en este caso, ambos eran significativos, pero seguro en la vida práctica les va a aparecer casos donde sin corregir, acá les sale que no es nada significativo, corrigen y les sale que sí es significativo. Entonces, para eso sirven las correcciones en la varianza. No para saber la magnitud del coeficiente, sino para ayudar y ser más precisos en ver si es significativo o no significativo. Entonces, eso sería, chicos, ¿tienen preguntas? Diego, una consulta. Yo estuve aplicándolo en esta ahorita este test de Rich-Pagan, pero no me salió. Me sale como que no lo reconoce. Ya. ¿Lo has instalado? ¿Cuál? Esta, Ya, no. sí, tienes que instalarlo. A veces no viene Ya, precargado. ya, gracias. Entonces, chicos, la siguiente clase tenemos, bueno, la siguiente semana tenemos calificada 4. Nos ha faltado un montón de preguntas, pero en el video de la otra comisión va a estar la solución de esos. Así que chequen el video. Y suerte durante la semana. Me escribe si tienen alguna duda. Y eso sería todo por hoy. Cuídense, chicos. Tengo que irme con la otra comisión.